Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Qué alegría enorme reencontrarnos hoy, miércoles 24 de marzo del año 2021. Ya falta una semana para iniciar las fiestas de Semana Santa, ¿correcto? En esta semana, la Semana Santa, como el año pasado, se va a vivir en casa, pero eso no quita para que aquellas personas que tienen esa devoción, ese sentimiento, lo puedan realizar. Muy bien. Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar sobre, ya José, anda nomás, sobre la periodificación de la historia universal. ¿Cómo la historia universal ha sido dividida? ¿Correcto? ¿En qué etapas ha sido dividida? ¿Por qué esa división? ¿Qué acontecimientos o hechos han transcurrido o han sucedido para que se proponga esta periodificación y sobre todo... Internet está que viene y se va, profesor. Ya, si viene, ciérrale la puerta para que no salga, ¿ya? Porque si no, el bandido se va a escapar y no va a regresar. Usted se pasa el internet, malcriado, entra y sale del aula. Entonces, ¿cómo esta periodificación? Ya, hijita, no te preocupes, yo te entiendo. ¿Cómo esta periodificación cambia? ¿En qué acontecimientos o hechos han influido para que la historia cambie de un momento a otro? Porque dentro del cambio de la historia, de una era u otra, ha habido acontecimientos importantes. Cambios que marcan el fin de una época y el inicio de otra. Por ejemplo, dentro de tu historia personal, ¿cuál es el cambio principal y primordial que existe que dejas la niñez y empiezas la adolescencia con la primera etapa que se llama la pubertad? ¿Qué cambio se origina eso? ¿Qué es lo que motiva ese cambio? ¿Qué aparece? ¿Cambios en tu cuerpo? Muy bien, el cuerpo cambia. ¿Qué más? Nuestras emociones ya juegan con nosotros. Claro, las emociones se alteran. Ahí son. ¿Qué más? Muy bien, pero dentro de los cambios físicos, por ejemplo, en las niñas aparece la primera menstruación que se llama la menarquía. Ya, en los varones comienza el nacimiento del vello y esas cosas. Entonces, ¿ves? Ese acontecimiento genera el cambio que estás dejando en la infancia, que estás dejando a la niñez y te estás enrumbando en una nueva etapa de tu vida. Es lo mismo en la historia. Existió un acontecimiento que motivó el cambio de mentalidad de toda una sociedad, de todo un pueblo. Entonces, el día de hoy vamos a ver ello. Así es que, acompáñame. Tan, 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 tarara, tururú, tururú. Listo, aquí está, con todo y música incluido. El día de hoy vamos a hablar acerca de los periodos de la historia universal. A ver, para una mejor comprensión de todos los hechos históricos, cuando hablo de hechos históricos, hablo de todas las batallas, las guerras, los cambios, las ideas, los pensamientos, las revoluciones, hechos que tienen que ver con la acción del hombre, que el hombre ha intervenido, o también hechos históricos producto de la naturaleza, como por ejemplo, un pueblo romano desapareció por completo, el Pompeya, producto de un acontecimiento geográfico que fue la erupción del monte Vesubio. Por ejemplo, ese es un hecho histórico. ¿Correcto? Entonces, para poder comprender todo eso, cada acontecimiento se ubica en un tiempo y en un espacio determinado. Los especialistas han evaluado distintas formas de periodificación. La clásica fue establecida en el siglo XVII. Mira, en el siglo XVII y hasta el día de hoy se sigue estudiando esa periodificación. Por el alemán Cristóbal Celarius. En latín,
significa Cristóbal Keller, el cual dividió la historia en 3 edades: antigua, media y moderna. Pero, profesor, ¿y la contemporánea? Ojo que estamos hablando del siglo XVII. La contemporánea ya nace después. Ahora, incluso en la actualidad se habla no de una 4ª etapa, sino estamos hablando de una 6ª. A esa división los historiadores posteriores agregaron una última etapa llamada la edad contemporánea. Entonces la periodificación de la historia, tenemos la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. En cada una de estas edades se han realizado hechos o acontecimientos. Algunos historiadores ponen acá como una etapa la prehistoria. La prehistoria. Muy bien, empezamos. Entonces, son 5 las etapas que en la actualidad estamos viviendo. En primer lugar, nace la prehistoria. Esta prehistoria se inicia con la aparición del hombre, ya cuando el hombre aparece por primera vez hace aproximadamente 1,5 millones de años, hasta el descubrimiento de la escritura. En esa etapa prehistórica sucedieron los siguientes acontecimientos. Comienza a aparecer los primeros homínidos, el Australopithecus, el Homo erectus, el Homo habilis, el Homo neandertal, el Homo sapiens, el Homo sapiens sapiens. Cada uno de estos homínidos vivieron en una etapa determinada. Realizaron diferentes acciones, ¿correcto? Comenzaron a establecerse y a vivir en pequeños clanes. Posteriormente esos clanes, esas tribus se organizaron y formaron las primeras ciudades. Por ejemplo, la prehistoria está dividida en la edad de piedra y en la edad de los metales. ¿Por qué edad de piedra? Porque el hombre trabajaba exclusivamente la piedra en esta época. ¿Correcto? Trabajaba la piedra. Únicamente ese era el elemento de labranza. Es en este trabajo de piedra donde se divide la etapa en paleolítico, mesolítico y neolítico. Como profesor, a ver, te voy a decir cómo es esta historia. A ver, un instante, chicos. ¿Dónde estamos? Disculpen un ratito, chicos. Un instante. Mientras esto voy a ponerle pausa. Hágalo. Muy bien. Se desarrolló una cultura llamada Mesopotamia. Y ahí en Mesopotamia apareció la escritura cuneiforme de los sumerios. Entonces, es ahí, tras la aparición de la escritura, donde comienza la edad antigua, que va desde la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Es en este periodo de tiempo donde se desarrollan las grandes civilizaciones, como tenemos a los sumerios, a los acadios, a los babilónicos, a los asirios, Egipto, Grecia, Roma, los hititas y demás pueblos y culturas que se desarrollaron en esta época. Es en esta edad antigua donde nace
donde nace Jesús, donde es crucificado, donde comienza la expansión de uno de los más grandes imperios de la historia, conocida como el Imperio Romano, que abarca toda Europa, parte de Asia y norte de África. El Imperio Romano crece tanto que se divide en dos, en Oriente y en Occidente, hasta que las invasiones bárbaras de los hunos y de los reinos germanos traen consigo la caída del Imperio Romano de Occidente. Esa caída finaliza la Edad Antigua y comienza la Edad Media. Edad Media que es marcada desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América. En esa Edad Media, ¿qué acontecimientos ocurren? Aparece el Imperio Carolingio, se inician las cruzadas con el objetivo de recuperar Tierra Santa que estaba en manos de los turcos otomanos. Inician los señores feudales, donde había un rey que se encargaba de una porción de tierra que era feudo, ¿correcto? Tras la caída de ese imperio romano, tras la caída de... Después tras la caída del Imperio Romano surgen todos estos acontecimientos. La iglesia se pone como un ente prioritario. Aparece el Imperio Bizantino con su ciudad, la ciudad de Bizancio. Y llegan los grandes viajes de exploración organizados por los portugueses, los españoles, los ingleses, los franceses, en búsqueda de nuevas tierras o en búsqueda de nuevas especies y nuevas rutas comerciales para traer los productos de la India. Esta Edad Media culmina con el descubrimiento de América. ¿Correcto? Con el descubrimiento de América. Iniciado por Cristóbal Colón en el año de 1492. A partir de ahí comienza una nueva etapa llamada la Edad Moderna, que abarca la invasión de América y culmina con la Revolución Francesa. ¿Qué acontecimientos ocurren en esta Edad Moderna? La creación de los virreinatos, el proceso de colonización de África y de la India. Se realizan los grandes descubrimientos científicos. ¿Qué descubrimiento, profesor? La vela, la química moderna. Cuida, Julieta, no te vayas a que se vaya a caer el carrito. La química moderna y demás descubrimientos en esta época tan importante. Aparecen nuevas corrientes económicas, ¿ya? Todos estos descubrimientos, hasta la aparición de las religiones protestantes. Es en esta época donde se realiza el cisma de la iglesia. En el Perú se realizan los diferentes movimientos independentistas, encabezados por Túpac Amaru II, ¿correcto? La Ilustración llega a América y comienza un proceso del nacimiento de los precursores y llega a su fin tras la Revolución Francesa. Entonces, una vez que se da la Revolución Francesa, esta edad culmina. Fin. Y comienza una nueva etapa llamada la Edad Contemporánea. Está fijada desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. ¿Qué pasó en esta Edad Contemporánea? Es la edad de muchos cambios. Se dan las dos, sobre todo es la edad de los grandes cambios tecnológicos. Se da la primera y segunda revolución industrial, la paz armada, la Primera Guerra Mundial, el crack de 1929 en los Estados Unidos,
la aparición del nazismo alemán y el fascismo italiano, la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de nuevas repúblicas, la expansión del sistema capitalista, la guerra ¿cómo se llama? Judío-árabe, la guerra del Golfo Pérsico. Para irnos a los acontecimientos más recientes, la caída de las Torres Gemelas. Hasta la actualidad se está viviendo la era contemporánea. Algunos historiadores indican de que a partir de 1980 hacia adelante comienza la época revolucionaria llamada la época de la cibernética, o le llaman la edad informática, la edad computacional. ¿Correcto? Pero todavía no existe un estudio profundo que sustente ello. Entonces, estas son las etapas de la historia universal. ¿Correcto? Ahora me vas a acompañar a ver este pequeño video que nos habla sobre todos estos acontecimientos. Vamos a verlo así en forma rápida porque el tiempo no nos va a ganar, pero de igual forma este video yo lo estoy colocando en la plataforma Pilares para que lo puedas observar en otro momento. Hasta donde nos quedemos, chicos. Es importante, no es muy distante para cambiar de una edad a otra, pero también los hitos que hay a lo largo de cada edad. Si bien hay edades que abarcan más tiempo que otras, es el cambio tan profundo que forja al ser humano. Dentro de la industria de la moda, la estudiamos, comprendemos y analizamos. Antes de estudiar la historia del vestido, o como me gusta a mí llamarla, la historia del vestir, debemos de retomar estos temas que ya hemos visto desde que comenzamos nuestra vida escolar. Con el paso del tiempo, si seguimos estudiando la historia desde distintos ángulos y formas del pensamiento, entenderemos el porqué de los sucesos actuales. Comienza con el desarrollo de la escritura. Todo periodo anterior suele calificarse como prehistoria. Momento en que, si bien pudieron existir acontecimientos importantes, los mismos carecen de un registro preciso como el que puede reflejar la palabra escrita. Cuando finaliza la misma, tiene lugar el comienzo de la Edad Antigua. Esta etapa hace alusión al inicio de las primeras civilizaciones, generalmente a las orillas de los grandes ríos. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, se considera que esta etapa está obturada y se hace referencia a una nueva etapa, la Edad Media. La Edad Media, por su parte, se caracterizó por el desarrollo del cristianismo por toda Europa y un sistema de producción y de organización social denominado feudalismo. El mismo consistía en un pacto entre hombres libres, un señor feudal y un vasallo, comprometiéndose el primero a aportar sus tierras y el segundo a aportar una parte de lo que produjera el trabajo de las mismas. Además, los mismos se comprometían a defender las mismas contra algún tipo de invasión. Después vino la Edad Moderna, que comienza con la caída del Imperio Romano de Oriente. En este periodo se descubre el continente americano y comienzan a gestarse nuevas ideas políticas y económicas que dan una gran relevancia a la libertad. Las mismas culminaron con la denominada Revolución Francesa, concluyendo asimismo esta tercera etapa en la que se divide la historia. Hoy en día nos encontramos en la denominada Edad Contemporánea, periodo histórico en el que el capitalismo se impone como un modo de organización económico con profundos impactos sociales. Este tipo de circunstancia dio lugar a un polémico ensayo de Francis Fukuyama, que hace referencia al fin de la historia en donde la democracia liberal se impone como única variante. 1. Prehistoria. Periodo de tiempo que va desde la aparición de los primeros homínidos en la Tierra, es decir, las especies humanas antecesoras del Homo sapiens, hasta la aparición de las primeras sociedades complejas de este último y sobre todo a la invención de la escritura, evento que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo alrededor del año 3300 a.C. El concepto de prehistoria ha sido muy discutido debido a sus imprecisiones.
El ser humano no apareció al mismo tiempo en todos los lugares, ni tampoco descubrió la escritura a la vez, por lo que sus límites cronológicos son, cuando menos, arbitrarios. Para organizar todas aquellas sociedades primitivas cuya existencia es previa a la historia antigua, en líneas generales, son socialización compleja y jerarquizada, con estructuras administrativas y algún tipo de intercambio económico, capacidad de modificación sustancial de su hábitat para hacerlo más propicio, y aglomeración de la vida humana en ciudades y domesticación de animales. El fin de la prehistoria y el inicio de la historia es, así, materia de debate, ya que civilizaciones muy antiguas como los incas y mexicas en América, o en África el Gran Zimbabue o el Imperio de Ghana, o los gemeres del sudeste asiático, solían ser considerados parte de la prehistoria por no haber conocido la escritura, pero sus modos de vida eminentemente urbana y sociedades complejas son más característicos de la historia antigua. La prehistoria se comprende en diversos periodos cuya inexactitud cronológica obliga más bien a considerar como etapas progresivas en la evolución de las capacidades humanas de manejar los materiales y producir herramientas. Así hablamos de dos grandes periodos. El primero es la Edad de Piedra, que es el periodo durante el cual el ser humano manejó en su mayoría herramientas hechas de piedra y madera o materiales simples. Esta etapa, a su vez, comprende tres periodos que son el Paleolítico, que es el periodo más largo de la Edad de Piedra, que inicia con la creación de las primeras herramientas de piedra creadas por homínidos. En ella existían junto a la nuestra especies de seres humanos ya extintas, como el Homo habilis o el Homo neanderthalensis, que eran principalmente cazadores-recolectores. A finales de este periodo, el Homo sapiens se esparció por la tierra e inició la domesticación de los primeros animales. El periodo mesolítico comprende más o menos con el fin de la última edad de hielo, es decir, en ella se presenció el calentamiento de la Tierra hasta más o menos los estándares actuales. La humanidad seguía siendo esencialmente nómada, aunque hacia finales del periodo aparecen los primeros asentamientos y con ellos los primeros cementerios. El periodo neolítico, durante este periodo se produce una verdadera revolución tecnológica, a partir de la invención de la agricultura y la ganadería. El pastoreo, el cultivo y por ende el intercambio empiezan a surgir en el seno de las comunidades que mucho después serán las primeras poblaciones humanas. Edad de los metales. Como su nombre lo indica, se trata de un periodo en el que el ser humano conquistó el saber de la metalurgia y el manejo de los metales, construyendo así herramientas más poderosas y versátiles. Las primeras civilizaciones y culturas humanas corresponden a este periodo que se divide en la Edad de Cobre. El cobre fue el primer metal en ser empleado por la humanidad, primero crudo y luego fundido, dando nacimiento a la metalurgia, para crear herramientas más cortantes y versátiles. La Edad de Bronce, el conocimiento del cobre permite su mezcla, aleación, con otros metales y así nace el bronce, que marcará un hito en la humanidad en la fabricación de armas, escudos, objetos ornamentales, etc. También el vidrio se descubrirá en este periodo, lo cual da pie a las primeras cerámicas ceremoniales, que se usaban sobre todo para recibir las cenizas de los cuerpos cremados. Edad de Hierro. Algunas de las principales civilizaciones antiguas ya habían aparecido para la Edad de Hierro, y su dominio de este metal exigió y propició nuevas técnicas y nuevos métodos de manejo de los materiales, aunque la popularización del hierro no ocurriría hasta ya entrado en años el Imperio Romano. Arte prehistórico. Durante la prehistoria se dieron las primeras formas de arte o de expresión subjetiva de la humanidad, por lo general consistentes en pinturas rupestres sobre paredes de cuevas, empleando distintas sustancias como pintura, sangre, grasa animal y ciertos pigmentos. En su mayoría, este arte primitivo consiste en formas de manos, manchas o dibujos de animales en escenas de cacería. Posteriormente, en la prehistoria, se daría pie a la escultura, en piedra inicialmente, pero luego en otros materiales más nobles como los metales. Objetos ceremoniales y religiosos, como efigies, eran comunes de la época. Al mismo tiempo, los primeros relatos orales se estarían componiendo y transmitiendo de generación en generación, probablemente con contenidos míticos o religiosos. 2. Edad Antigua. Se conoce como Edad Antigua al periodo histórico que presenció el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones humanas.
conocidas como civilizaciones antiguas, en especial a partir de la invención de la escritura, evento considerado como el fin de la prehistoria y el inicio de la historia como tal. El inicio de la Edad Antigua se remota a la fundación de las primeras ciudades-estado, muy superiores en dimensiones y organización a las aldeas neolíticas. Junto a ellas aparece el poder político, reyes y palacios, las religiones organizadas, sacerdotes y templos, y un primer orden comercial y burocrático, es decir, todo lo que se entiende por la revolución urbana. No existe una fecha clara y definida para esta serie de eventos, pero se asume que una de las primeras civilizaciones que demostraron semejante nivel de desarrollo social fue la Sumeria del año 4000 a.C. Un periodo particular en la Edad Antigua lo constituye la conocida como Antigüedad Clásica, que se ubica en la plenitud de la cultura grecorromana, célebre por su desarrollo artístico, político, filosófico y comercial, que sentó las bases para la cultura toda de Occidente. La Grecia helénica y el posterior Imperio Romano constituyeron los epicentros culturales y políticos de la época. Sin embargo, otras culturas antiguas hallaron su esplendor antes o después de la Antigüedad Clásica, como la Mesopotamia antigua, que constó de diversos imperios, el Renacimiento sumerio, el Imperio acadio, el Imperio babilónico, Imperio asirio o el Reino de Mitanni. Otras civilizaciones importantes fueron la Persia antigua y el antiguo Egipto, entre muchas otras. El final de la Edad Antigua de Occidente se ubica en los alrededores del año 476, cuando el Imperio Romano de Occidente cayó y fue arrasado por las tribus bárbaras, desmembrando su antiguo territorio en un número diverso de reinos que emergerían durante la Edad Media. Debe decirse que esta periodización es válida únicamente para la Europa occidental, ya que las civilizaciones asiáticas, americanas y de Oriente Próximo tienen hitos históricos diferentes. 3. Edad Media. Se conoce como Edad Media, Medioevo o Medievo al periodo de la historia de Occidente que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y finaliza con el descubrimiento de América en 1492 o la caída del Imperio Bizantino en 1453, fecha en que se culmina también la Guerra de los 100 años. Sus 1000 años de duración se caracterizaron por un relativo estancamiento en el desarrollo de la cultura y de las ciencias, bajo el imperio de la mentalidad religiosa del cristianismo, razón por la cual se solía denominar la edad del oscurantismo. La Edad Media recibe su nombre por ser el tránsito entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Durante este periodo la sociedad abrazó un orden feudal, esencialmente rural o campesino, y el dogmatismo cristiano rigió la cultura. Sin embargo, la vida medieval estuvo lejos de ser inamovible o serena, sino que fue escenario de numerosos desplazamientos humanos, abundantes guerras y nuevas formas políticas, principalmente en las culturas fronterizas a la europea, como la árabe musulmana o la cristiandad oriental Bizancio. Muy bien, ahí nos quedamos. Voy a ponerte el video en pilares para que lo puedas ver.